más prevención sobre el pie y en general la gente es que no tiene conciencia de que la patología del pie es importante porque el pie es la base del cuerpo. Entonces, a partir de ahí, problemas que pueden ocurrir a nivel de rodilla, de cadera y de espalda, no es que los produzca el pie, pero sí se pueden agravar si hay escoliosis, lordosis o problemas Ahora está. Independientemente de eso, todas las afecciones del pie luego pueden desencadenar cualquier tipo de patología a todos los niveles. Es decir, lo que quiero que tengan en cuenta es una cosa. Cualquier problema que tengamos a nivel del cuerpo en general, luego en el pie se va a presentar exactamente igual. Es decir, hay mucha gente que el pie solamente los mira cuando se pone de pie y es un error, ¿vale? Una de las cosas principales, o dos cosas principales que hay que tener en cuenta, es aparte del cuidado del pie, es sobre todo cómo se tiene que calzar el pie. Y que no es un problema de personas mayores como mucha gente se puede creer. De hecho, hay gente joven que a partir de los 15 años, por problemas de tipo reumático, presentan ya su propia problemática que luego se desarrolla con los años y luego, si no se tiene en cuenta a nivel, por ejemplo, de calzado, que no se le da importancia al principio, luego te va a pasar factura por la edad, lógicamente. Hay gente con 90 años que tiene los pies perfectos y hay gente con 15 años pues, que es para echarse a llorar. Por dos motivos, no sé, por herencia o por un problema reumático, ¿vale? Entonces, vamos a ver. No, tranquila. Normalmente las lesiones que se pueden presentar en el pie suelen ser a nivel del talón, a nivel del arco longitudinal, del medio, y luego de las cabezas de los metatasianos. Es decir, a nivel del apoyo de la cabeza del primero, segundo, tercer y cuarto y quinto dedo, y en las yemas de los dedos, como aquí aparece así incoherente las de los dedos gruesos, puede aparecer la patología en cualquiera de ellas. La patología que puede aparecer puede ser de tipo esquelético, puede ser de tipo infeccioso o neuropático, como suele ocurrir en las personas diabéticas. Vale. Voy a nombrar una serie de patologías que son las más frecuentes, aunque hay muchas y se puede dar cualquier tipo de patología del cuerpo, se puede dar en los pies. Pero yo he traído aquí los que he considerado que son los más frecuentes para que por lo menos se tenga en cuenta y que la gente, pues, cuando tenga algún problema en el pie e identifique un dolor en alguna de las partes, pues aparte de asegurarse de que no tiene ninguna herida, si no aparece ninguna herida superficial, probablemente tenga algún problema interno que puede ser ocasionado por los huesos o por los músculos o por los ligamentos. En la fascitis plantar, una de las causas que es más frecuente en el dolor de los pies se localiza aquí en la zona esta de aquí. ¿Por qué? Porque se engancha en el calcáneo, en la tuberosidad del calcáneo, y abarca hasta la parte de adelante del dedo, ¿vale? Entonces, aquí se puede producir un dolor en todo lo que esto no es el problema del calcáneo, sino que es una fascitis plantar, un estiramiento de toda la fascia, ¿y eso por qué ocurre? Ocurre, pues, por ejemplo, cuando la gente pues, no está acostumbrada a hacer un ejercicio diario, moderado, y de repente pues, les entra, por ejemplo, cuando viene el verano, pues la obsesión de ponerse a andar, a correr o hacer un ejercicio a lo que no se está acostumbrado, y entonces pues, se produce un estiramiento de todo esto de aquí y produce un dolor de la fascia plantar, producido precisamente porque cuando se fuerza toda la zona esa de ahí, que no estamos acostumbrados a hacer un ejercicio habitualmente con ello, nos da la fascitis plantar, que se puede provocar no solamente por un ejercicio exagerado, sino por una mala posición también del pie, mal apoyo del pie. No me cansaré de indicar que el calzado es muy importante, ¿vale? El calzado es fundamental. El calzado, tanto como lo vayas a emplear como cuando uno va a hacer, pues si llega un fin de semana y quiere hacer una excursión, o quiere andar, o quiere hacer un ejercicio, debe ser un calzado lo más cómodo posible y apropiado. Distinto al calzado, por ejemplo, de trabajo. Pues hay personas que, por ejemplo, pues por su profesión, pues necesitan llevar un calzado mucho más rígido. General.
Y las personas que normalmente suelen estar de pie, por su profesión también, deben llevar un calzado también apropiado que les sirva para quitar la presión en el pie, porque si están muchas horas de pie, lógicamente toda la parte esta de aquí delante y la de atrás se sobrecarga mucho y pueden sobrevenir lesiones, desde las metatarsalgias hasta las muletas que están provocadas por una hiperpresión de aquí, hasta una patología del calcáneo, que también puede ocurrir, es raro, pero que puede suceder. Bien, la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? Es una aponeurosis cuya función es mantener la curvatura longitudinal de la buena plantar y amortiguar las fuerzas que se ejercen sobre la misma. Es decir, en el momento que tú tienes un exceso de arco y en el pie, cuando tú apoyas aquí, estás distribuyendo todo el peso de tu cuerpo a lo largo del pie. No es como cuando tú quitas aquí el puño, entonces se ejerce una presión aquí y aquí, dependiendo del tipo de pie que todos tengamos, que no los tenemos iguales. Tenemos el pie cabo, porque sabemos que es un exceso de arco. El exceso de arco sobrecarga la parte posterior y la parte anterior. El pie plano es lo contrario, lógicamente se produce una presión a lo largo de toda la planta del pie. Y eso, ¿cómo se puede corregir? No se puede corregir de ninguna manera porque es un problema óseo. Entonces tienes que tener en cuenta el calzado y si es preciso porque aparezca clínica a algún nivel, pues entonces habrá que acudir a plantillas o a otro tipo de problemas para resolver esto. Vale, el espolón de calcáneo lo podemos localizar en lo que es el dolor, la parte esta de aquí, que se produce por esta presión, este pico del oro que nos aparece aquí, que hace presión sobre esta zona, por esta rodilla plantar, y lógicamente cuando se produce, como he comentado antes, pues un ejercicio demasiado profundo y que no está acostumbrado la persona a realizar un tipo de ejercicio brusco o una caminata larga, pues entonces se produce la inflamación en la zona esta de aquí, que produce un dolor. El problema de los pies es que normalmente si no somos conscientes de que cuando aparece un dolor, normal es que a lo mejor en 24 o 48 horas desaparece, pero si ese dolor no desaparece en las 24 o 48 horas, es porque debe de haber alguna lesión o puede haber algo más que hay que investigar, porque entonces huimos de esa zona de ahí. Si el dolor lo tenemos aquí, lógicamente tú vas a apoyar o vas a distribuir el peso de tu cuerpo hacia otra parte del mismo pie o sobre la otra pierna. Lógicamente vas huyendo del dolor. Al huir del dolor, ¿qué ocurre? Que a lo mejor quizás la otra extremidad esté bien, no tenga ningún problema, pero la estamos forzando y la estamos cargando, y si no atendemos a ese dolor que nos aparece y que no desaparece en 24, 48, 72 horas, pues puede resultar que tengamos lesiones en otra parte, precisamente porque vamos derivando el apoyo del peso del cuerpo, el eje del cuerpo se va derivando sobre la otra extremidad. Esto da como consecuencia inflamación y dolor, por supuesto. No es algo que no... Bien, aquí lo podemos ver mejor, es la parte de la zona del talón, que no hay que confundir con las talargias, que es otro problema, pero que no se debe precisamente a esto de aquí, es decir, a este piquito del oro que nos aparece aquí, y que realmente eso solamente tiene una solución de reposo total en principio. Luego hay que intervenir con plantillas y hay que intervenir con taloneras para precisamente la presión, aliviar la presión en la zona esta de aquí, y si no cede ya con eso, pues entonces hay que recurrir a otras técnicas como pueden ser las infiltraciones. Lo que pasa es que como mucho, 2 o 3 infiltraciones para aliviar el dolor y hacer descansar la extremidad todo lo que se pueda. Raramente se llega a tener que intervenir un espolón de calcáneo, no prácticamente no es conocido. Ahora, eso sí, si uno no tiene en cuenta que puede aparecer esta patología en el talón, lógicamente eso va a prolongar durante meses, se puede prolongar durante meses el dolor,
Y ese dolor puede llevarnos a lo que estaba comentando antes, de que se deriva la posición del pie cargando sobre la otra extremidad y nos puede aparecer problemas en otro lado o incluso en el mismo pie porque vamos huyendo del dolor que tenemos en la parte esta de aquí. Vale. Los juanetes. Los juanetes es otra patología que suele aparecer muy frecuente y que no solamente es propio de la gente mayor, sino de gente joven, que es lo hereda, hay una herencia también, y luego además, esa herencia se va corrigiendo y aumentando si no se tiene en cuenta el tipo de calzado que se lleva, porque cuanto más en punta termine, entonces lo que hacemos es que estamos juntando todo lo que son las falanges distales del pie. Entonces, en principio, este es el pie normal. Poco a poco vemos que va apareciendo aquí una ligera deformación e inflamación. Va aumentando y al final llegamos a esto, a esta deformación. Si el calzado es redondeado, si ya te ha aparecido, igual que si no aparece, y en la gente joven, por ejemplo, eso no lo tiene en cuenta, hay que buscar un calzado que sea lo más redondeado posible, porque como cerremos la punta de los pies, estamos perdidos. Entre otras cosas porque no solamente es que vamos a acrecentar el problema ahí, sino que es que además por roce continuo con el calzado, aquí se puede producir lo que se llama un migroma, que se puede infectar, y lógicamente luego hay que abrirlo, y luego si tenemos diabetes, pues las consecuencias del diabético no es el problema de que muchas veces, pues, es que a mí me han dicho que es que fulano de tal, pues han tenido que amputar un dedo. Vamos a ver, no nos pongamos tan trágicos, pero hay que tenerlo en cuenta porque sí que el diabético, el problema que tiene es un déficit en cuanto a la circulación, en cuanto a la zona neurálgica de los nervios, y luego tiene que tener también, precisamente por esa mala circulación que tiene, especial cuidado en que no se sobreinfecten las heridas, porque cuesta mucho, desde luego, de curarlas, y si aparece una úlcera, de cerrarlas. Eso cuesta un montón. Entonces, por eso insisto tanto en lo que es el calzado. No es un problema de ser mayor, como he dicho antes, sino que gente joven que ha... Normalmente la gente lo entiende como ojo de gallo, porque es un circulito, que el problema que tiene es que luego se introduce dentro el tejido muerto y entonces te va provocando, pues en principio, desde una lesión hiperqueratósica normal, es decir, una callosidad que destripándola suavemente y ligeramente por la parte de arriba, intentando llevar un calzado amplio, pues se puede ir mitigando, pero eso luego va a ir progresando. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque si el zapato es corto, lo que va a producir también es que en la parte de las extremidades va a provocar que el roce, y sobre todo también teniendo en cuenta el tipo de pie que tengamos, porque no tenemos dos pies iguales, igual que tenemos dos ojos, ni dos manos iguales, ni dos ojos. El problema que tiene también de tener la fórmula metatarsal de un pie griego, que el segundo dedo es un poco más largo que los demás, un pie egipcio, que el primero es más largo que todos los demás, un pie cuadrado, que están todos los dedos prácticamente a la misma altura. Es que cuando nos compremos un calzado hay que tener en cuenta eso, precisamente porque si hay patología en un pie, que vemos que está ya, porque sea un exceso de arco que también lleva a esto, también por ejemplo un pie cabo puede llevar a este tipo de problemas, hay que tenerlo también en cuenta para probarnos siempre el zapato donde tengamos la patología, el primero. Hay que tener en cuenta que no choque nunca con la punta. Es decir, como con los nenes pequeños, cuando apretamos en la punta del zapato y vemos que queda un pequeño espacio entre lo que es la punta, lo mismo aquí con mayor razón, porque puede aparecer una patología tanto aquí en el dorso como en la yema del dedo, ¿vale? Consecuentemente de todo esto va a llevar a lo que he comentado antes, que vamos a huir del dolor que nos está produciendo aquí, vamos a producir la carga sobre la misma extremidad o sobre la otra, huyendo del dolor que nos está produciendo. Vale. Normalmente, lo que he comentado, lo del pie griego, suele ocurrir cuando es más largo, que lo que he comentado, un zapato corto o bien un pie cabo, ¿vale? Entonces se va formando esta deformación que tenemos aquí y
es evidente que aquí, si el calzado es muy bajo, aquí y aquí van a aparecer unas callosidades que esas difícilmente van a desaparecer, salvo que llevemos un tipo de calzado con un almohadillado, con cámara de aire, con algo, que simplemente lo que tenemos que hacer es evitar la presión aquí y aquí. Como el calzado sea muy justo y nos obligue también a retroceder estos, al final acabarán estos igual que este que vemos aquí. Y aparte, para que sirva de amortiguador, el calzado debe llevar una cámara de aire, o zapato de goma en invierno, o alto que también de puntera, para evitar precisamente este tipo de roces, pues porque esto, la única solución es la quirúrgica. La quirúrgica hay que huir siempre de ella, siempre la vamos a tener ahí, pero los resultados pueden ser buenos, pueden ser malos, pero normalmente, y en el pie, así como el resto de la cirugía del cuerpo, sí que hay muy buenos resultados. En el pie, pues es un poco una lotería. No se trata de la persona que te vaya a operar, sino de que tengamos suerte de que luego te quede bien o no. Y eso es una lotería. Bien, hablemos ahora de los hongos. Los hongos pueden darse tanto a nivel del pie, famoso pie de atleta, por un exceso de sudoración, porque vayamos a piscinas descalzos, porque hay mucha gente que tiene costumbre de andar descalzo por casa, que no sé por qué, pues porque no da ningún tipo de información, el suelo no da ningún tipo de información, así como por ejemplo andamos por la playa y por la arena, y entonces sí, la musculatura, tanto la flexora como la extensora, va produciendo algunos estímulos, que eso sí que es interesante para el pie, pero un suelo liso no produce ningún tipo de estímulo en el pie. Pues lo que podemos coger es una infección. Si alguien va a gimnasios, a piscinas sobre todo, tener en cuenta de llevar pues unas sandalias estas de goma, de los chinos, pero no dejar nunca el pie en el suelo. Entre otras cosas también se pueden producir heridas o erosiones que en los diabéticos también va a ser un problema. Bien, entonces, hay gente que a lo mejor te dice, yo nunca he estado en un gimnasio, yo nunca he ido a una piscina. Bien, puede ser por una hiperhidrosis, que es un exceso de humedad de los pies. El exceso de humedad de los pies puede venir también causado por otras patologías del cuerpo, puede ser por tiroides, que haya un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, puede ser también porque sea una persona que sea muy ansiosa, sea muy nerviosa. Incluso hay veces que hay personas que las manos les sudan y les ponen así, llegan incluso a gotear, y es el sistema nervioso. Claro, en la mano no hay ningún problema, porque la mano no va cubierta con nada. El pie sí, siempre llevamos un calzado, más o menos cerrado. Cuando vienen estas fechas hay que procurar tener aquí en la cabeza, evitar llevar calcetines y medias que recalienten excesivamente el pie, para evitar esta hiperhidrosis que nos puede dar entre los dedos de los pies, una sudoración excesiva. Entonces esta humedad va a dar lugar al crecimiento de los dermatofitos y a una infección de toda esta zona de aquí y entre los dedos. La solución, luego mi compañera también se lo comentará, estriba en el cambio frecuente de calzado, en llevar los pies muy bien cuidados todos los días si es posible, lavarlos, y cambio de calzado lo más frecuente posible. ¿Por qué? Porque la punta normalmente se suele acumular mucho la humedad. Cuando nosotros nos quitamos los zapatos por la noche, sí que la parte de atrás se suele secar, porque va a ir y tal, pero la parte de adelante no. Entonces ahí cuesta más, y entonces el caldo de cultivo de los hongos es la humedad. Todas las esporas se multiplican con mucha facilidad, y al día siguiente, cuando nos volvemos otra vez a calzar, entonces volvemos a tener los problemas que nos lo pasamos con una pelota de ping-pong, pues otra vez el pie a recoger las esporas que durante la noche se han ido multiplicando. A nivel de las uñas, pues puede ocurrir exactamente lo mismo. Lo de las uñas puede ser que sea por una micosis, como es este caso, en cuyo caso hay que, eso de que dicen de que los hongos son regular, no es verdad. Lo que pasa es que es un proceso que es muy lento, que hay que tener mucho cuidado con las uñas luego al tratarlas, porque hay que eliminar toda la capa toda la lámina ungueal de la parte de arriba. Una ya la tienes, hay que dar un tratamiento tanto sistémico como con polvos o cremas, simplemente a nivel de los pies, y luego
profilácticamente, cuando vengan las épocas del verano, se puede utilizar polvos antimicóticos para prevenir, como profilaxis, las infecciones por hongos, como en este caso. Luego, cuando ya has eliminado toda la zona esta de aquí y va creciendo poco a poco la uña, luego ya te queda una uña normalizada. Lo que ocurre es que no es una uña como esta, por ejemplo, porque en el momento que tú eliminas todo esto de aquí, ya se va despegando y se va engrosando, y entre otras cosas, si también hay una mala circulación y la uña no se alimenta bien, pues con el tiempo pues también se va engrosando por una mala circulación, una mala irrigación que se alimenta mal la uña. Y por otra parte se calcifica también en el extremo toda la zona esta, tanto la del borde, sobre todo la más, porque sale un poquito despegada, no se queda bien pegada aquí, ya no se te va a quedar bien pegada. Es muy fácil que luego, si no llevamos cuidado con las uñas de cortárnoslas, a pesar de lo que dicen de cortarlas en este sentido, no, sino redondearlas sin meterse tanto, en este caso no, porque no había más remedio, pero quiero decir, redondeadas y limadas, siempre. Lo leemos en los libros, es un error que se repite muy frecuentemente y no sé por qué, el dejar las uñas con picos. Los picos lo único que lleva es que, aunque un calzado que sea un poco estrecho, un pisotón que te den, lo que hace es que los bordes, los laterales de las uñas se introduzcan dentro y nos pueden causar la típica uña encarnada, que luego por supuesto también es una historia. Bien, aquí vemos la otra imagen también, como esto es un proceso contagioso. Aquí no ha habido contagio aquí, pero aquí sí que se van contagiando el resto de las uñas, ¿vale? Y luego tendríamos que tratar pues prácticamente casi todos los días. Es un proceso que es largo, pero tiene solución. Lo mejor es la prevención, ¿eh? Cuando empecemos a ver, y si tenemos dudas, pues acudir a la enfermería, acudir al podólogo, acudir al médico, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir en los diabéticos, porque todo esto, claro, lógicamente son agresiones que se producen. Esto normalmente no tiene por qué suceder nada, pero sí que puede haber alguna infección que en el diabético, por la bajada por el exceso de azúcar, la mala cicatrización, la más facilidad que hay para que también se infecten las heridas en cualquier otra parte del cuerpo, pero como ahora estamos hablando del pie, pues en los pies. Vale. Los papilomas es una patología bastante frecuente. Los papilomas no son más que verrugas. Se debe a un tipo de papiloma virus, VPH, humano, tipo 1-2, que es el que suele afectar a los pies. Hay más tipos de papilomas que suelen afectar a las áreas genitales y tal. En este caso, el 1-2 son los que suelen afectar a los pies. Bien, lo normal es que cuando, sobre todo, y en cualquier persona, pero sobre todo en una persona joven, te diga o comente o vea que tiene un dolor en el pie y que se crea que puede ser un callito, si es una persona joven, normalmente no tiene por qué tener callos ni dolencias. Si aparece un dolor es porque hay un problema. Ese problema suele venir muchas veces, aparece solamente un puntito mucho más pequeño que esto. Está producido, es una lesión que se produce por virus, y esto va replicando. Va replicando y cada vez se va haciendo más grande. Al principio no te das cuenta, no le das importancia. Hay gente que incluso luego, pues con una dieta o con cualquier cosa, intenta raspar o intenta quitarse esto. Como no es un callo, sangra. Al ser un virus, se contagia y pueden aparecer múltiples localizaciones, como puede ser aquí, que aparece la yema del dedo, aquí, 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 y lo que es peor. También, si no se tiene en cuenta esto, pues se puede contagiar al resto de la familia, pues luego cuando se lucha, si no se tiene precaución o no caes, porque puedes tener este tipo de problemas, pues lógicamente al ser un virus, si luego no se tiene un poquito de higiene, luego cuando te duchas o te bañas, pues esto se puede contagiar. Pues es por autoinoculación, es decir, por pisar en un sitio donde ya antes alguien ha pisado y te ha dejado el virus. Esto sucede también con mucha frecuencia en las piscinas y en los gimnasios, ¿vale? Independientemente de eso, de andar descalzo. Otra vez por el andar descalzo. Andar descalzo yo no se lo aconsejaría. En la playa es muy difícil que te contagies por algo, pero luego en el suelo, sí, piscinas, gimnasios, en la propia casa, porque tú cuando entras en tu casa, pues hombre, no haces como los moros, que te quitan los zapatos ni nada, sino que vas dentro, aunque haya pues limpieza y tal,
pero no entras con un microscopio detectando a ver si hay algún tipo de virus en alguna parte. Entonces, si tú vas descalzo, lógicamente, pues, por autoinoculación, pues automáticamente ya lo tienes ahí. Al principio tú no te das cuenta, lo vas replicando con el tiempo, y luego da lugar a esta serie de lesiones, que es la única solución que tienen, porque son de tipo vírico, que no son bacterianos, pues lógicamente son más. Este tipo de problemas es también muy frecuente en la gente que se dedica, pues, sobre todo a hacer deportes, a mayor frecuencia todavía, pero insisto que cualquier lesión o cualquier dolor que aparezca en el pie, que nadie se lo toque, vale la pena que acuda cualquier personal sanitario, ya sea enfermera, podólogo, médico, y que lo diga. Si simplemente esto al principio, porque da la sensación de que es una callosidad, pues es un callo, pues punto. Hay que averiguar por qué aparece, porque no es normal. Salvo que tú tengas una patología ósea, no tienes por qué aparecer. Entonces hay que evitarlo. Hay que tenerlo en cuenta, hay que caer. Yo simplemente me voy a limitar en la charla esta a decir que la gente piense un poquito en los pies, que nadie piensa en los pies para nada. Vale. Otro tipo de problema que nos puede aparecer, la gota. La gota es un acúmulo de ácido úrico que se produce en las articulaciones, igual que se nos produce en la oreja, se nos puede producir en el codo, en cualquier otra parte del cuerpo, el pie también. Es decir, el pie recoge todo lo que el resto del cuerpo tiene, casi todo, prácticamente. Insisto una vez más, aunque me haga pesarlo, nadie me hace ni puñetero caso al pie. Hasta que no sea para operar o cuando ya, pues, prácticamente tienes unas lesiones importantes. Bien, el acúmulo de ácido úrico nos va a llevar a la aparición de esta inflamación. Esto es un proceso que sí que es doloroso, y entonces la gente sí que se da cuenta, acude, te pregunta, yo tengo mucho dolor, hay gente que se cree que en principio que es un juanete, no es un juanete, pero esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues para evitar una serie de alimentos, ¿verdad?, que nos va a llevar tanto el alcohol como carnes, etcétera, nos va a llevar a que se desarrolle este tipo de problemas que luego puede acompañarse de una artritis que ya la vas a tener para siempre, Y hay que hacer una analítica para intentar disminuir el ácido úrico en sangre para que esto no se produzca. Otro tipo de problema que nos aparece con bastante frecuencia es el neuroma, el famoso neuroma de muerto. Esto se debe, pues, a un engrosamiento, como dice ahí, del nervio. Normalmente suele ocurrir entre el segundo y tercer dedo, ¿vale? Cuarto también. ¿Y qué es lo que nos va a ocurrir? Nos va a ocurrir, o qué es lo que vamos a notar. Vamos a notar que cuando pisamos, cada vez que pisamos notamos un dolor punzante y lacerante en esta parte de aquí, bien por la parte de abajo normalmente, que siempre uno se cree pues, que puede ser a lo mejor, si coincide con durezas o callosidades que se tienen debajo, se puede confundir pues desde una dureza hasta un clavo, que no es ni más ni menos que tejido muerto hiperqueratóxico que penetra hacia la parte interna. Y cuando toca la terminación nerviosa por presión del resto de nuestro cuerpo, pues lógicamente produce un dolor lacerante que se puede confundir con esto. Entonces, siempre que se tenga cualquier dolor, insisto, que no detectemos que es una cosa de nada, pues hemos andado más de la cuenta ese día o lo que sea, es mejor consultarlo. Este atrapamiento del nervio a nivel de eso, la única solución es la quirúrgica, ¿vale? Hay que descomprimir la zona por debajo para evitar la presión sobre estos laterales. Otra vez el calzado, cuanto más cerrado se lleve, más en punta cabe, va a ser peor, porque va a producir encima todavía un estrechamiento de las cabezas de los metas blandos y de aquí, y entonces va a producir un dolor bastante importante. Este dolor, cuando aprietas desde abajo para arriba, pues uno se pega con el pecho en la cabeza, ¿vale? A tener en cuenta también. Vale, psoriasis. La psoriasis, si no se aparece en cualquier otra parte del cuerpo, en el pie también la tenemos.
¿Dónde la vamos a localizar? Es muy frecuente, la gente se cree, o lo puede confundir también con hongos, en las uñas de los pies, puesto que se produce un engrosamiento de lo que es la capa ungueal, un despegue de toda la zona, sobre todo la zona distal, que esto va avanzando hacia la parte de la matriz de la uña, puede afectar a un dedo o puede afectar a varios dedos. Esto también nos lleva a la confusión, precisamente por ese motivo, de que esto tiene también tratamiento que no cura. La psoriasis no tiene cura. Va por etapas, hay temporadas mejores, temporadas peores. Lógicamente, cuando viene el verano, todo este tipo de patología en cualquier parte del cuerpo se mejora pues con el agua de mar y el sol. Tan sencillo como eso, se mejora, pero no se cura. De todas formas, sí que se puede tratar todo esto para evitar que se siga engrosando la lámina ungueal y nos dé a procesos patológicos de la uña que se puede ir complicando. Otra parte que nos puede afectar del pie, no solamente en las uñas, pues como aquí vemos, la parte dorsal, son lesiones que se puede ver, ¿vale? Que es como si fuera piel seca, que te causa picor, te causa irritación, y lo podemos confundir con cualquier otro proceso, no darle importancia, y lo mismo que he dicho antes para la uña, pues con un tratamiento más o menos adecuado, pues por lo menos se puede aliviar. No es contagioso, no es un proceso contagioso como puede ser los papilomas. Esto pues lo tenemos y estará con nosotros pues prácticamente toda nuestra vida. Tendrá procesos agudos, tendrá fases con las que esto se desarrolle más, se desarrolle menos, pero lo vamos a ver. Si lógicamente empezamos a hacer rascar, a tocarnos y tal, pues se va a producir heridas y se va a producir una sobreinfección. Otra vez con los diabéticos, cuidado. Vale, el eloma interdigital. El eloma interdigital, ¿por qué se produce? Se produce por el calzado, entre otras cosas, principalmente. Cuando es un calzado que es súper estrecho de los laterales, se produce aquí entre estos dos dedos, se produce un apelotonamiento y la fricción diaria del caminar con el calzado estrecho llega a producir este tipo de lesión que se puede producir aquí en el interior o se puede producir en los laterales. Entonces esto va profundizando, como vemos aquí, porque al principio simplemente son unas piedrecitas, luego son los pelitos, se quita el pelito y desaparece y ya está, y creemos que ya está solucionado. Pero esto va luego profundizando y luego puede costar mucho de curar porque se puede transformar incluso en una úlcera. La úlcera esa se puede sobreinfectar, muchas veces la abres y lo que tienes que hacer es extraer el pus, tienes que curarlo como una herida normal. Luego esto durante mucho tiempo cuesta mucho de cerrar, como todo el pie, no tenemos más remedio que apoyar sobre él, porque cuando ocurre una lesión en las manos, los brazos, en otra parte del cuerpo, pues lo podemos en cabestrillo, tal, pero al pie tienes que apoyar, no hay más. Entonces, es importante. Vuelvo otra vez a los diabéticos. Bien, las úlceras normales en general, no estoy hablando ya del otro. Es una pérdida de la piel, en alguna o en todas sus capas, será más o menos profunda según el problema. Si lo atajamos pronto serán superficiales y se curarán rápidamente, se acompañan de inflamación, de infección y dolor. Eso lo vamos a identificar enseguida. Entonces esto sí que es un problema que enseguida pues, se va a comunicar porque realmente nos va a alarmar. Hay que tener en cuenta una cosa, que una ulcerita aparentemente insignificante, que no tenga mayor importancia, pero que si se repite en el tiempo se puede cronificar. Esta úlcera cronificada normalmente sí que suele ocurrir en las personas mayores en la forma de andar y además por la deformación de los huesos que se puede producir, normalmente por los procesos reumáticos, que ahí sí que hay que tener en cuenta pues los apoyos, tanto con el calzado que se pueda llevar, o si la persona lleva un tipo de calzado muy fino o una suela muy fina, va a estar en contacto con la estructura del pie rápidamente con el suelo. Entonces esto se va a reproducir y la presión es lo que no va a aliviar la irrigación de
de la úlcera, no va a haber una buena alimentación ahí, va a costar mucho, se puede cronificar y nos puede dar muchos problemas. Bien, causas: lesiones por golpes, por quemaduras, por rozaduras, por hongos, que no se tenga en cuenta, y entonces lo vamos dejando pasar, y cuando nos damos cuenta, pues tenemos una úlcera que normalmente pues a veces es fácil de solucionar y otras veces es muy difícil de solucionar. En el pie más, ¿por qué? Pues porque volvemos a decir lo que antes hemos comentado para otro tipo de patologías, está aguantando el peso de todo el cuerpo y lógicamente se produce una presión que impide que la circulación sea correcta en la zona y por lo tanto hay una mala alimentación y cuesta mucho más todavía de que esa úlcera vaya cerrando. Las úlceras de este tipo hay que tener en cuenta una cosa, son muy puñeteras porque tienen que cerrar de dentro para afuera. Como intentemos cerrar una úlcera rápidamente y decir, esto ya está, pues no. Dentro, por bajo, se va produciendo una infección, se va produciendo un absceso y ese absceso va penetrando hacia la parte interna y luego cuesta un montón. Bien, la diabetes. Esto nos estamos comentando de todas las patologías para que por lo menos las personas que padezcan este tipo de afección que lo tengan en cuenta en el pie porque es muy importante, ¿vale? La diabetes, por la mala circulación, la pérdida de sensibilidad, muchas veces a lo mejor no tenemos en cuenta este tipo de problemas y es importante tenerlos en cuenta y valorarlos, ¿vale? Hay que valorarlos, ponerles, o intentar ponerles algún tipo de, como puede ser, y volvemos otra vez a lo mismo, casi siempre es el cáncer. Fundamental ponerse un tipo de solución. Bien, las úlceras también se pueden desarrollar por enfermedades de la piel, por problemas vasculares, tumores o infecciones. Es decir, tenemos un roce, puede ser un roce con el calzado, con el suelo, con lo que sea, cortarnos las uñas, con cualquier otra cosa, romper un instrumento cortante, y a partir de ahí, sobre ese tipo de lesión, pues se puede desarrollar una úlcera. Entonces lo mejor es procurar no utilizar elementos cortantes, ni rascarnos, ni hacer historias con los pies. Cuando tengamos algo que no es una cosa normal, en 24, 48, 72 horas no ceda, lo mejor es consultarlo. Si es una tontería, pues mejor, no la buena. Fenomenal, es una chorrada y nos quedamos todos contentos. Vale, en el pie diabético. ¿Dónde vamos a tener los problemas en el pie diabético? Independientemente del otro que hemos hablado, que es general. Pues los vamos a tener en los puntos donde más presión se desarrolla. Es decir, en la parte dorsal de los dedos, sobre todo cuando esos dedos están en garra. Luego en la cabeza del metatarsiano, que es donde más presión también puede haber. Y luego, esto en cuanto a la parte esta de aquí, corresponde aquí, ¿vale? Y luego también en el talón, que hay que tener en cuenta que aquí también podemos tener problemas por mala circulación de toda esta zona, ¿vale? Y además por la presión que se ejerce sobre el pie continuamente, con lo cual la vascularización aquí es muy dificultosa y entonces hay una mala nutrición y por ahí vienen muchos males. Las úlceras pueden ser también arteriales, es diferente de las otras que veremos, en que estas son muy dolorosas. Normalmente se suelen localizar en las partes distales del pie. Es un tipo de úlcera que tiene unos bordes muy irregulares. Se suele hacer un tejido necrótico alrededor de ellos. Cuando tú la estás tocando, raramente te sangra. Y luego tenemos, lógicamente, una inflamación y no dolor, pero no tan abundante como las siguientes tipos de úlceras, que son las neuropáticas. Aquí esto puede estar producido, y en este caso ya esto lo hemos quitado, pero aquí encima había una callosidad. Si la persona esto lo confunde con una hiperkeratosis, con una dureza, podemos estar ocultando precisamente este tipo de problemas aquí debajo que nos puede dar. Lo que pasa es que aquí sí que vamos a tener dolor, que es la diferencia que tenemos con la anterior, y
Y entonces podemos pasar del dolor a eloma, lo que hemos visto antes, y a higroma, y del higroma ya a la úlcera. Aquí, cada vez que te lo tocas, sí que sangra mucho. Es fácil que sangra, ¿vale? Al contrario de la otra. Luego tenemos las úlceras por presión. Lógicamente esto ya se da a las personas encamadas, mayores, o con la circulación, la nutrición no es buena. Entonces, cualquier parte de apoyo hay que liberar de las partes que se apoyan en la cama. Hay que liberarlas de presión, sobre todo en talones, tobillos, zonas distales. Ahí en las ortopedias podemos encontrar cantidad de historias para elevar precisamente la extremidad por una parte, y por otra parte, cuando esta extremidad se tiene que apoyar, pues evitar que haya un exceso de presión en todos estos tipos de puntos, con movimientos, regulándolos, cada X tiempo hay que cambiar de postura, para evitar que esto vaya progresando. Son un tipo de úlceras que son muy difíciles de curar, porque, bueno, como podemos apreciar, es muy difícil de solucionar. Bien, ¿qué estadios podemos localizar aquí? Bien, primero una piel íntegra, es decir, no hay lesión y tenemos el enrojecimiento. Eso nos puede ya poner sobre aviso de que hay algo de que no funciona bien. En el 2 empiezan a aparecer ya vesículas, infecciones, las clásicas ampollas. Cuando tengamos una ampolla es procurar no tocarnos más. Cuando ya aparezcan escaras, esto ya es más preocupante, estamos en el estadio 3, porque de ahí ya podemos pasar muy fácilmente al estadio 4, que es la última imagen que hemos visto. Bien, en cuanto a la patología muscular, he traído unas fotos simplemente para que se tenga en cuenta. De la unión voluta, esto ocurre por presión del calzado, volvemos otra vez al calzado, al dichoso calzado, que hace que la presión sobre la extremidad del dedo vaya haciendo que la uña por los laterales se nos vaya clavando y a su vez se vaya despegando de aquí y vaya formando este cono de uña con un engrosamiento de toda la lámina ungueal. Y esto lo que hay que hacer pues es ir despegándolo primero poco a poco, luego esto lateralizándolo un poquito, hay que ir limpiándolo, sobre todo de evitar la presión del calzado, olvidarse de los zapatos agudos y llevar un calzado lo más ancho posible. Ahora voy a decir también una cosita de los zapatos, que también está más bien que aquí tenemos una onicobrifosis, que de lo que hemos hablado antes, si se va dejando y se va dejando sin tocar las uñas y se va teniendo poquitín y tal, vamos a llegar a tener este tipo de uña. Este tipo de uña, el problema ya no es solamente pues a lo mejor que parezca lo aparatoso que es, pues simplemente es más lo aparatoso que otra cosa. El problema es la infección que puede ocurrir debajo de esto. Pero esto hay que eliminarlo, y aquí debajo muchas veces pues, nos podemos encontrar un acceso que es bastante peliagudo también de tratar. ¿Vale? Bien, los hematomas subunguiales muchas veces se pueden confundir pues, con hongos y tal, y tiene la gente muy preocupada, pues son hongos y no. Es una presión que se ejerce sobre la extremidad, puede ser por varios motivos, por un traumatismo, por un golpe que nos demos contra una mesa, en ese momento nos acordamos de todo, pero luego ya lo pasamos, pero luego esto se traduce en esto, por un pisotón, y también muchas veces por el calzado que llevamos. Calzado que es bajo, de punta. Ya no solamente es lo que estamos diciendo de anchura, sino de presión por la parte de arriba. La presión por la parte de arriba de un calzado de punta muy baja lleva a que se rompan capilares que están debajo de aquí, se rompen y entonces nos da esta imagen. ¿Vale? La oligoclitosis, glomérulo clavada, creo que todos la conocemos. Esto, si esta uña estuviera redondeada, por aquí no tuviera puntas, no se clavaría. No hay que dejar que esto vaya siguiendo su canal habitual para que una vez incluso cortes esto, vuelva otra vez a introducirse la uña aquí por motivo de presión del calzado. Es que volvemos otra vez una y otra vez al calzado en general.
Y luego hay que corregir si hay algún tipo de patología ungueal aquí, que se puede corregir, pero sobre todo la presión es fundamental. Bien, hay unas líneas debajo de la uña que no hay que confundir con los hematomas que hemos visto antes, la he traído adrede, porque esto puede ser causa, por ejemplo, de un melanoma, ¿vale? Melanoma no solamente se produce también al resto del cuerpo, como he dicho antes, las lesiones del resto del cuerpo se producen también en el pie, y aunque sea una chorrada, es mejor consultar. El melanoma, pues hay que tratarlo, evidentemente, porque esto puede incluso llevar a la muerte de la persona, ¿vale? Bien, pues con esto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, insisto. Ahora lo que sí quisiera es apuntalar una cosa, una postdata, que según el tipo de pie que se tenga, incluye del clásico zapato plano. Las mandalinas, estas como se llaman, lo que sea, que no tienen ningún tipo de apoyo en el arco longitudinal, pues no sirve para nada. Si tenga el pie normal, pues no va a pasar nada. Pero no todos tenemos el pie normal. Entonces, hay que procurar llevar un calzado adecuado al tipo de pie que tengamos, tanto si es plano, como si es cabo, como si luego tenemos un valgo de calcáneo, que es un apoyo en la parte de atrás y que se puede juntar las dos cosas, tener un cabo con un varo o un valgo de calcáneo, o tener un plano con un varo o un valgo de calcáneo, y esas cosas se tienen que ver, porque no solamente es tener en cuenta el tipo de calzado que nos tenemos que comprar, cosa que es muy importante. El calzado se tiene que comprar por las tardes cuando el pie está más hinchado. Llevarse un calcetín dentro del bolsillo, ponértelo y ver que no te aprieta por el sitio, porque si no luego te aparece todo este tipo de lesiones que has visto. Hay que hacer más prevención sobre el pie, y en general la gente es que no tiene conciencia de que la patología del pie es importante, porque el pie es la base del cuerpo. Entonces, a partir de ahí, problemas que pueden ocurrir a nivel de rodilla, de cadera y de espalda, no se los produzca el pie, pero sí se pueden agravar si hay escoliosis, lordosis o problemas Ahora está. Independientemente de eso, todas las afecciones del pie luego pueden desencadenar cualquier tipo de patología a todos los niveles. Es decir, lo que quiero que tengan en cuenta es una cosa: cualquier problema que tengamos a nivel del cuerpo en general, luego en el pie se va a presentar exactamente igual. Es decir, hay mucha gente que el pie solamente domina cuando se pone de pie, y es un error, ¿vale? Una de las cosas principales, o dos cosas principales que hay que tener en cuenta, es, aparte del cuidado del pie, es sobre todo cómo se tiene que calzar el pie. Y que no es un problema de personas mayores como mucha gente se puede creer. De hecho, hay gente joven que a partir de los 15 años, por problemas de tipo reumático, presentan ya su propia problemática, que luego se desarrolla con los años, y luego, si no se tiene en cuenta a nivel, por ejemplo, de calzado, que no se le da importancia al principio, luego te va a pasar factura por la edad, lógicamente. Hay gente con 90 años que tiene los pies perfectos, y hay gente con 15 años pues, que es para echarse a llorar. Por dos motivos: o sea, por herencia o por un problema reumático, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale. No, tranquila. Normalmente las lesiones que se pueden presentar en el pie suelen ser a nivel del talón, a nivel del arco longitudinal del medio y luego de las cabezas de los metatasianos. Es decir, a nivel del apoyo de la cabeza del primero, segundo, tercer y cuarto y quinto dedo, y en las yemas de los dedos, donde aparezca simplemente las de los dedos gruesos, puede aparecer la patología en cualquiera de ellas. La patología que pueda aparecer puede ser de tipo esquelético, puede ser de tipo infeccioso o neuropático, como suele ocurrir en las personas diabéticas. Vale. Voy a nombrar una serie de patologías que son las más frecuentes, aunque hay muchas y se puede dar cualquier tipo de patología del cuerpo, se puede dar en los pies. Pero yo he traído aquí los que he considerado que son las más frecuentes para que por lo menos se tenga en cuenta y que la gente, pues, cuando tenga algún problema en el pie e identifique un dolor en alguna de las partes,
pues aparte de asegurarse de que no tiene ninguna herida, si no aparece ninguna herida superficial, probablemente tenga algún problema interno que puede ser ocasionado por los huesos o por los músculos o por los ligamentos. Distinto al calzado, por ejemplo, de trabajo. Pues hay personas que, por ejemplo, pues por su profesión, pues necesitan llevar un calzado mucho más rígido. Y las personas que normalmente suelen estar de pie, por su profesión también, deben llevar un calzado también apropiado que les sirva para quitar la presión en el pie, porque si están muchas horas de pie, lógicamente toda la parte esta de aquí delante y la de atrás se sobrecarga mucho y pueden sobrevenir lesiones, desde las metatarsalgias hasta las muletas que están provocadas por una hiperpresión de aquí, hasta una patología del calcáneo, que también puede ocurrir, es raro, pero que puede suceder. Bien, la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? Es una aponeurosis cuya función es mantener la curvatura longitudinal de la bota plantar y amortiguar las fuerzas que se ejercen sobre la misma. Es decir, en el momento que tú tienes un exceso de arco y en el pie, cuando tú apoyas aquí, estás distribuyendo todo el peso de tu cuerpo a lo largo del pie. No es como cuando tú quitas aquí el puño, entonces se ejerce una presión aquí y aquí, dependiendo del tipo de pie que todos tengamos, que no los tenemos iguales. Tenemos el pie cabo, porque sabemos que es un exceso de arco. El exceso de arco sobrecarga la parte posterior y la parte anterior. El pie plano es lo contrario, lógicamente se produce una presión a lo largo de toda la planta del pie, y eso, ¿cómo se puede corregir? No se puede corregir de ninguna manera porque es un problema óseo. Entonces tienes que tener en cuenta el calzado, y si es preciso porque aparezca clínica a algún nivel, pues entonces habrá que acudir a plantillas o a otro tipo de problemas para resolver esto. Vale, el espolón de calcáneo lo podemos localizar en lo que es el dolor, la parte esta de aquí, que se produce por esta presión, este pico del oro que nos aparece aquí, que hace presión sobre esta zona, por esta rodilla plantar, y lógicamente cuando se produce, como he comentado antes, pues un ejercicio demasiado profundo y que no está acostumbrado la persona a realizar un tipo de ejercicio brusco o una caminata larga, pues entonces se produce la inflamación en la zona esta de aquí, que produce un dolor. El problema de los pies es que normalmente, si no somos conscientes de que cuando aparece un dolor, normal es que a lo mejor en 24 o 48 horas desaparece, pero si ese dolor no desaparece en las 24 o 48 horas, es porque debe de haber alguna lesión o puede haber algo más que hay que investigar, porque entonces, en la fascitis plantar, una de las causas que es más frecuente en el dolor de los pies, se localiza aquí en la zona esta de aquí. ¿Por qué? Porque se engancha en el calcáneo, en la tuberosidad del calcáneo, y abarca hasta la parte de adelante del dedo, ¿vale? Entonces, aquí se puede producir un dolor en todo lo que esto no es el problema del calcáneo, sino que es una fascitis plantar, un estiramiento de toda la fascia, ¿y eso por qué ocurre? Ocurre, pues, por ejemplo, cuando la gente pues, no está acostumbrada a hacer un ejercicio diario, moderado, y de repente pues, les entra, por ejemplo, cuando viene el verano, pues la obsesión de ponerse a andar, a correr o a hacer un ejercicio a lo que no se está acostumbrado, y entonces pues, se produce un estiramiento de todo esto de aquí y produce un dolor de la fascia plantar, producido precisamente porque cuando se fuerza toda la zona esa de ahí, que no estamos acostumbrados a hacer un ejercicio habitualmente con ello, nos da la fascitis plantar, que se puede provocar no solamente por un ejercicio exagerado, sino por una mala posición también del pie, mal apoyo del pie. No me cansaré de indicar que el calzado es muy importante, ¿vale? El calzado es fundamental. El calzado, tanto como lo vayas a emplear como cuando uno va a hacer, pues si llega un fin de semana y quiere hacer una excursión, o quiere andar, o quiere hacer un ejercicio,
Debe ser un calzado lo más cómodo posible y apropiado.